Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se retiraron unos fariseos y llegaron de acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Y le enviaron algunos discípulos suyos con unos partidarios de Herodes. Y le preguntaron a Jesús: Maestro, sabemos que tú eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que nadie te importe, porque no te fijas en las apariencias. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Comprendiendo la mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme una moneda del impuesto. Y le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esa imagen y esa inscripción? Le respondieron: del César. Entonces les replicó: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado este Evangelio y me gustaría que cada uno de nosotros pensara: ¿qué aprendemos de esa palabra de Dios que hemos escuchado? Y podríamos pensar, pues, que Jesús nos dice que debemos pagar impuestos, que Jesús nos enseña que hay que saber decir, pues, para salir de alguna manera ante las preguntas, salir con habilidad. Hoy Jesús nos enseña a ser verdaderos cristianos, que es ser verdaderos humanos, es decir, saber dónde estamos siempre y en todo momento, para dar ejemplo con nuestra vida de lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Nos gustaría que la respuesta ante la pregunta hubiese sido: no hace falta pagar impuestos, porque sabemos que los impuestos no gusta pagarlos, pero que son necesarios en nuestra sociedad tal como está organizada. Fijaros que algunos judíos, fariseos, enviaron a Jesús para probarle, junto con unos partidarios del rey Herodes. Toda una situación política complicada en la que Jesús estuvo ahí en medio, pero nunca se pronunció a favor de unos, a favor de otros, sino supo estar para lo que había venido, para anunciar la verdad, para presentar al Padre, para enseñarnos lo que es vivir amando de verdad en medio de una sociedad difícil, en medio de una sociedad con una situación política diferente en aquellos momentos, ahora diferente, pero que también a nosotros nos toca un momento especial, unos momentos difíciles. Y ahí Jesús nos está diciendo qué es lo importante. Fijaros, le preguntan, primero le alaban. Cuando alguno de vosotros, alguien os empiece a alabar: qué bueno eres, qué bien lo haces todo. Cuidado, peligro, creérselo que lo que dicen es verdad y entonces enorgullecerse. O segundo, cuidado, porque a lo mejor lo que quieren es conseguir
algo de ti y te van un poquito como acariciando, diciendo bien, bien, para ganar alguna cosa. Con lo cual hay que ir un poquito con cuidado cuando alaban a las personas o cuando nos alaban a nosotros, que fallamos, que nos equivocamos, que somos limitados. A Jesús sí podían alabarle de verdad cuando dicen: sabemos que dices siempre, eres sincero, dices la verdad y enseñas lo que Dios quiere, el camino de Dios, sin tener reparos, sin tener falsedades, sino de verdad. Esto en Jesús sí que es cierto. En nosotros, tristemente, no siempre decimos la verdad, no siempre nos manifestamos con toda claridad, con toda pureza, sino que a veces nos falta, nos engañamos a nosotros mismos. Es decir, hay esas cosas que nos faltan. Pero de Jesús sí que podían decirlo de verdad, es decir, tú dices siempre la verdad, tú eres sincero, no quieres aparentar bien o no vienes a quedar bien, sino que hablas con toda claridad. Hemos venido aquí al mundo a hacer el bien, lo que Jesús nos enseña, no a quedar bien para que los demás nos alaben, seamos famosos, no, sino a hacer el bien. Y muchas veces no nos comprenderán o nos despreciarán o habrá situaciones que nos tocará sufrir. A Jesús también lo probaban y le decían, ¿qué? Y le preguntan, ¿debemos pagar impuestos al César? ¿Sí o no? ¿Es lícito hacerlo? Y Jesús, viendo que la pregunta es si dice sí o no, si dice que sí, dirán los judíos, está a favor del César romano, que es enemigo de los judíos, está a favor del poder político y se pronuncia a favor de ellos. Y lo denunciaremos ante los judíos, los sumos sacerdotes, diciendo, Jesús está a favor de Roma, del poder político. Si dice que no, diremos y denunciaremos a los poderosos, diciendo, está revolucionando a la gente para que no paguen impuestos, que hay que pagarlos, que es obligación, y los revolucionan diciendo, no hay que pagarlos. Con lo cual, tanto si decía sí como si decía no, podían denunciarlo delante de un poder político o delante de una sociedad religiosa como eran pues los judíos. Y Jesús hábilmente responde diciendo, traed una moneda con la que hay que pagar los impuestos. Una moneda, se la traen y dice, pregunta, esa imagen y esa inscripción que hay en la moneda, ¿de quién es? Y le responden, del César, porque se pagaba con la moneda romana. Dice, pues dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Una respuesta fácil de recordar, hasta cierto punto diciendo, pues muy bien, dad al César lo que es del César, dad a Dios lo que es de Dios. Pero hace falta preguntarnos, ¿y qué es de Dios? ¿Y qué es del César? Pues fijaros, no tenemos que pensar que como si fuera un pastel, decir, esa parte para el César, esa parte un poquito más grande para Dios. No es cuestión de partir o de hacer como aquel cuando nos traen un pastel de estos de chocolate tan bueno que vamos haciendo nuestros trozos y vamos repartiendo. No es cuestión de repartir en lo del César, del poder político y dar a Dios, sino de Dios lo es todo, el 100%. Es decir, todo es de Dios. Es decir, a Él hay que darlo todo. ¿Y cómo? Pues haciendo lo que nuestra sociedad, lo que la política, lo que el gobierno nos va proponiendo para organizar nuestra sociedad, cumpliendo las leyes, cumpliendo las normas, respetando a las personas, sabiendo pagar los impuestos que hay que pagar porque es justo que los paguemos, pero descubriendo que todo eso lo hacemos por amor a Dios, que Dios está presente en todas las realidades de la sociedad, que todo lo que hacemos estamos viendo a Dios
presente en cada una de esas circunstancias. Dios no se desentiende de las cosas de este mundo, sino que está en medio de este mundo y quiere que le descubramos presente en cada una de esas situaciones. Por eso es bueno que sepamos descubrir la presencia de Dios en nuestros hermanos, la presencia de Dios en esa voluntad, por ejemplo, de los que mandan sobre nosotros los padres. Pues la voluntad de Dios es que obedezcamos a los padres. La voluntad de Dios es que el matrimonio estén unidos uno con el otro y sepan descubrir la voluntad de Dios en el otro. Con lo que me dice, sepamos descubrir cómo Dios, de toda esa sociedad, de toda esa institución humana, se hace presente si la sabemos descubrir como buen camino para ir cumpliendo lo que es justo, lo que es bueno, lo que Dios quiere para nosotros. Claro, lo que pasa es que a veces los que mandan no lo hacen bien, se equivocan, tienen intereses malos, eso es verdad. Entonces ahí hay que descubrir cómo nosotros, en medio de esa sociedad, extendemos el buen orden que Dios quiere para todos, para los demás. Por eso es importante que nuestra vida como cristianos no pensemos que es en el ámbito particular, yo encerrado en mis cosas y la sociedad que vaya haciendo. No, sino es esa presencia en medio de esa sociedad, esa inclusión, esa integración de nuestra vida cristiana en medio de este mundo, para ir transformando la sociedad conforme a los valores que Dios nos ha comunicado a través de Jesucristo, que nosotros hemos aprendido no solo de palabra, sino en el Espíritu Santo que está en nosotros. Lo que decía San Pablo en la segunda lectura, que era la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, y les decía, nos alegramos y damos gracias a Dios porque vemos la actividad de vuestra fe. Fe, actividad, sí, a veces pensamos que la fe es quietismo, es creer en Dios. La actividad de vuestra fe, es decir, nuestra fe que es vida, que transforma la sociedad, que transforma nuestras vidas, que influye a los demás. También decía, el esfuerzo de vuestro amor. Amar no es fácil, transmitir el amor a la sociedad, a los demás, no es fácil. Lo más fácil es amarse uno mismo, ser egoísta, cerrarse y no abrirse a ese amor al que estamos llamados con ese esfuerzo, con esa voluntad. Y también decía, y a la firmeza de esa esperanza que necesitamos ahora especialmente. El momento que estamos viviendo, nosotros debemos ser testigos de esperanza en medio del mundo. Un mundo desesperanzado, un mundo que está de alguna manera irritado, que está como muy nervioso. Y nosotros debemos saber vivir con esa serenidad. Dios es Señor del universo. Dios nos está mirando nuestro mundo diciendo, allá vosotros. Dios está presente, es decir, es el 100% de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros hacemos, y está presente para que nosotros descubramos cómo Dios nos va guiando por ese camino de la vida. La primera lectura, preparando esa frase, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios, lo preparaba una lectura del rey Ciro de Persia, un hombre que lo dice el mismo Dios, dice, no me conoce, no conoce a Dios, pero era, digamos, de buena voluntad y estaba dispuesto a descubrir el bien de los demás. Y Dios lo elige para conseguir que el pueblo de Israel obtenga la libertad, pueda salir del exilio de Babilonia y pueda volver otra vez a Jerusalén a reconstruir el templo, a restablecer la vida que el pueblo de Israel deseaba y anhelaba. Dios se sirve de cada uno de nosotros para ir haciendo ese orden, ese buen camino que quiere y que nosotros debemos ser, pues, diríamos, portadores de esa buena voluntad. El Papa Francisco,
el día 3 de octubre, escribió pues una encíclica que se titula Hermanos todos, con el objetivo de proponer ante nuestro mundo esa realidad del amor, esa preocupación por la fraternidad entre nosotros, ese momento, la principal lección que tenemos que aprender es la de amar. Y lo que nos está mostrando estos momentos, es decir, todavía no lo hemos aprendido. Nos falta acabar de tocar realmente nuestro mundo para saber transmitir ese amor, para saber vivir de verdad, con coherencia y fidelidad, nuestra vida cristiana. Y de los 8 capítulos que tiene, el 8º habla de las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Y habla muy claro de la autonomía del poder político, tiene su responsabilidad, pero de la presencia de la religión en medio de este mundo para transformarlo. Los valores que proponemos al mundo no son para nosotros quedárnoslos y guardarlos, sino para transmitirlos, porque sabemos que es la mejor aportación que podemos hacer al mundo. Es decir, dar a Dios lo que es de Dios, que es el 100%, todo, estamos dando al mundo la mejor aportación, el mejor bien, porque estamos favoreciendo el orden que Dios quiere para que nuestras vidas encuentren la felicidad verdadera que Él nos propone. Pensemos cómo este Evangelio nos invita a cada uno de nosotros a ver qué responsabilidad tenemos en nuestra sociedad, en nuestra familia, en el grupo de amigos, de vivir con coherencia nuestra fe, de descubrir a Dios presente en cada una de esas realidades que nos toca vivir y de ahí saber sembrar y transmitir los valores, una fe, como decía San Pablo, una fe activa, un esfuerzo en el amor, una firmeza en una esperanza que transformará el mundo y que el Papa Francisco está convencido de esa necesidad de instigarnos a nosotros a transformar nuestra sociedad, a cambiar ese mundo que nos ha tocado vivir en estos momentos y que es un deseo de transmitir el Evangelio. La misión de hoy, que recordamos de los misioneros que han ido a otros lugares lejanos para anunciar el Evangelio, nos invita a nosotros a descubrir que somos misioneros aquí cerca. Muchas personas que no conocen a Jesús y que podemos con nuestra vida, con nuestro ejemplo, sentir la llamada de Dios. Aquí estoy, envíame. Pues le decimos a Jesús, le decimos al Padre esa respuesta. Aquí estamos cada uno de nosotros para ser enviados a cumplir la misión, transformar nuestro mundo, anunciando y sembrando el Evangelio de Jesús, que es la mejor aportación que podemos ofrecer a nuestros hermanos.